Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí en este canal de Instagram. Eh, Les habla Daniel Delegado, periodista ambiental. Y hoy tenemos un invitado especial. Vamos a esperar que la gente se conecte. Vamos a estar hablando con Henderson Colina, como ya lo anuncié a través del banner en mi cuenta. Y estuvieron rodando por LinkedIn, Twitter y muchas redes sociales esta interesante entrevista. Él es venezolano, por supuesto, tiene 38 años, está radicado actualmente en Estados Unidos, en Filadelfia, y es ingeniero ambientalista. Estudios universitarios en la ingeniería agrícola, planificación estratégica y proyectos de cooperación internacional, desarrollo sostenible y educación ambiental. Es el creador, fundador de la Asociación Ecologista para la Preservación Ambiental del Estado Falcón, AEPA, que se convirtió, lo dice en su libro, rápidamente en un referente de la lucha ambiental en Venezuela, apoyando procesos de lucha social en América Latina y otros continentes. Henderson. Ay. Hola Daniel, ¿cómo estás? Todo bien. Qué problema para entrar, ¿no? Para conectarnos, pero bueno, ya lo logramos. Estamos en tiempo de tecnología, Daniel. Claro que sí. Y estamos en vivo y en directo. Aquí en España son las 9 de la noche, allá en Filadelfia. Son las 3 de la tarde aquí en la costa este de los Estados Unidos y creo que también tenemos el mismo horario de Venezuela. Sí, exactamente. Lo que la gente que está conectándose de Venezuela, los saludamos a todos. Ahí se te ve de un lado, de un costado, el sol precioso que está haciendo allá en Filadelfia. Estamos en el inicio de la primavera. Ah, perfecto. Me encanta hablar contigo, me encanta que seas, bueno, este muchacho emprendedor que nació en Venezuela, ese país que le dimos tanto y que ahora nos ha tocado abrirnos horizontes y que como tú mismo lo has dicho en estas conversaciones previas que hemos tenido, estamos llevando mensajes importantes a todo el mundo, estamos logrando que este mensaje, sobre todo ambiental, tú que eres un educador ambiental, te felicito por la iniciativa y por esa referencia tan importante que fue la asociación AEPA. Déjame ver si tengo por aquí. Es la Asociación Ecologista para la Preservación Ambiental del Estado Falcón, con la que hiciste este gran trabajo de educación ambiental. Antes de conversar de tu libro, coméntanos de esto, porque ese fue el origen de lo que ha sido tu vena ambientalista, ecológica y educadora ambiental también, ¿no? Bueno, sí, alrededor del año 2001, un grupo de personas en el estado Falcón, un grupo de falconianos, nos juntamos, hicimos una declaración de principios. Y durante el Día Mundial de la Tierra, durante la celebración de las jornadas regionales de la conservación, constituimos AEPA Falcón, que es la Asociación Ecologista para la Preservación Ambiental. Eh, Creo que vivir en Paraguaná, en un campo petrolero, te da la conciencia de entender la complejidad de todo lo que es el tema de los combustibles fósiles, ¿no? Porque bueno, hubo años en el estado Falcón que nosotros en un solo año contabilizamos cerca de 22, 23 derrames de combustible y Sí, de componentes de hidrocarburos, ¿no? Porque tú sabes que en el proceso de refinación hay muchos, unos que son livianos, otros son pesados, pero en fin y al cabo son hidrocarburos que afectan el medio ambiente, nuestro ecosistema, y eso nos llevó a crear AEPA. ¿Qué hace a AEPA Falcón una institución diferente que, bueno, somos producto, yo soy producto de la educación ambiental del sistema formal, de las escuelas, de las brigadas ambientales. Y claro. hicimos un grupo, un equipo de trabajo que era una organización activista. Hasta que AEPA existió, Venezuela tuvo sus momentos de organizaciones activistas. Por ejemplo, en la década de los 80 y los 90 la gente recuerda la lucha del Cerro Galicia, cuando estuvo, por ejemplo, Ali Primera, o la gente Claro. recuerda la lucha de las personas que se opusieron a la petroquímica del Tablazo, donde estuvieron luchadores como Sabino Romero y otras personas del Estado Zulia. O sea, la lucha activista en Venezuela, quizás como hasta el año 2000, 2001, era como picos de activismo. Es decir, nos unimos a luchar por el Cerro del Ávila, no, por acciones Cosas muy concretas. puntuales.
eran acciones muy puntuales, ¿no? No había así como que una organización que se dedicara claro. a la denuncia, la gente estaba en un ambientalismo más de Cathy Fell, la observación Mm. de la naturaleza, tú sabes. También éramos un país que vivía en una situación normal. El venezolano siempre ha sido una persona feliz. Vivir fuera nos hace entender en un estado de conciencia de que venimos de un país sumamente rico. Nosotros nunca Mega pagamos, diverso. sí, megadiverso, rico en diversidad biológica, en agua, en recursos estratégicos, y nunca en Venezuela pagamos por la energía. Los venezolanos que hemos salido fuera del país ahora entendemos el costo real del sostenimiento de un estilo de vida en países donde la energía la tienes que pagar. Hablo de todo tipo de energía. Bueno, AEPA Falcón fue una organización, lo digo fue porque, bueno, muchos de los que lo integramos tuvimos que salir del país. Eh, Claro. Fuimos una institución de un perfil muy alto. Eso nos hizo merecedores de premios nacionales. Por ejemplo, el primer reconocimiento de carácter ambiental que un cuerpo diplomático dio a una organización por el tema de derechos ambientales de cuarta generación, lo hizo la Embajada de Canadá con el prestigioso Premio de Derechos Humanos, que era el único que existía en el país para ese momento. Después han habido otras iniciativas, ¿no? Creo que la misma dinámica sociopolítica del país sensibilizó, pero los canadienses fueron pioneros en crear un premio para reconocer a la sociedad civil. Y AEPA Ya. Falcón fue la primera organización que ganó la mención del premio por derecho ambiental, es decir, por defender la naturaleza como un derecho humano. Es algo que forma parte de la historia y creo que no la podemos cambiar. Claro. Quiere decir que, bueno, como educador, ese eje transversal de los derechos humanos en ti ha estado presente. Razón por la cual quizá tu libro tiene ese precioso título que se llama El derecho humano a la energía solar. Cuéntanos ahora sí, Henderson, cómo se te ocurre esta maravillosa idea. Entiendo que es toda la inspiración de vida que has tenido y llegar a un momento de la historia misma, de la historia moderna, donde los ecologistas sabemos que tiene que haber esta propuesta disruptiva, como lo dije en el post, y cambiar definitivamente la fuente de energía, que es esta nefasta, negra, el petróleo, a estas nuevas energías renovables, que son luz, que son viento, que son tantas cosas, y que bueno, tú estás allí levantando tu propuesta con este libro. ¿Cómo se te ocurre este libro? ¿De qué habla este texto propiamente? Bueno, realmente vamos a hablar más adelante de lo que es la transición. No va a ser tan fácil. Creo que lo que estamos viviendo ahorita de los conflictos a nivel de la guerra, la situación de Ucrania y Rusia, la gente lo ha visto desde muchas perspectivas, pero pocos quieren hablar porque lastimosamente la diplomacia maquilla la realidad de que realmente esto es una situación por recursos estratégicos, la Ya, apropiación de una nación por los recursos estratégicos de otra nación. Eh, el derecho humano a la energía solar surge como una propuesta al analizar la dinámica. Como residente ahora, siempre hemos hablado de energía solar. Desde muy joven yo estuve vinculado porque, bueno, las energías renovables surgen y tienen un auge en la cumbre de Río. Cuando la cumbre de Río de 92 se crean cuatro grandes movimientos. Uno fue el de la lucha contra la desertificación y la agenda de bosque. La agenda agua es en Río cuando se reconoce que el agua es un derecho fundamental. Por eso es que es tan mm, importante la cumbre y siempre vamos a Río. Creo que no ha habido claro, un gran movimiento ambiental internacional que supere a la cumbre de Río de 92 por la conciencia política, por la conciencia legal. En la cumbre de Río surge el famoso y poco, bueno, famoso entre los ambientalistas, pero poco conocido entre la sociedad civil, y tenemos que hacer labor de educación, el indubio pro natura, como mm, un principio precautorio que hace el llamado a los gobiernos y a la sociedad a la protección de la naturaleza y hacer la evaluación previa de aquellas acciones que pudieran destruir, afectar, modificar el medio físico natural. Ahí es ya, que se deriva el principio de los estudios de impacto ambiental. Entonces,
para responder directamente, el derecho humano a la energía solar surge porque como activista de derechos humanos, como ganador y a veces perdedor de muchas situaciones en la vida, porque defender derechos humanos te permite ganar, ganas el reconocimiento, pero cuando vienen por tus derechos, cuando te atacan, parece que la sociedad te deja solo. Es una situación, es la historia de los defensores de derechos humanos a nivel de todo el planeta. Y lo vimos con Berta Cázares, por ejemplo, con el propio Ujú. Sabino Romero. Emprendieron lucha y se quedaron solos y lastimosamente fueron asesinados y antes de que eso sucediera mucha gente salen de sus países y a nosotros nos tocó salir de Venezuela porque el corte de la agenda que llevaba la organización que yo lideraba era imposible en las condiciones sociopolíticas del país. Un país donde no Claro. se puede criticar, donde no se puede tocar ciertos temas, creo que fue un momento muy crítico y fue lo que impulsó a muchos venezolanos a salir de Venezuela. Ahora, el derecho humano es porque realmente a nivel la historia ambiental del mundo, hemos logrado el derecho, por ejemplo, al aire puro. Hay el derecho humano al aire puro consagrado a través de diversas convenciones. La Agencia Meteorológica Internacional monitorea las partes por millón y de ahí es que viene el famoso movimiento 350. Y, o sea, tenemos estándares de calidad que nos permiten decir, tenemos derecho a un aire puro, tengan cuidado. Tenemos derecho al agua. La agenda agua surge en Río. Tenemos el derecho a la tierra. Luego de la revolución industrial, la mecanización de la agricultura, surgieron ciertos criterios de buenas prácticas agrícolas que la FAO promovió a nivel mundial para que se disminuyera la presión sobre la tierra, la desertificación y la sequía. Entonces yo me puse a pensar, como habitante ahora de los Estados Unidos, uno ve que está creciendo el tema de la energía solar, pero la energía solar está en manos de las empresas. Eso es algo muy importante que la gente tiene que conocer. La energía solar fotovoltaica está en manos de empresas privadas y las empresas privadas están limitando todo a una visión de negocio. Es normal, son empresas, están concentrados en la venta. Ahora, yo no Henderson, puedo disculpa, agarrar. disculpa que te interrumpa para hacer una acotación, Ujú, porque tengo otra información que contrasta con lo que me está diciendo. Por ejemplo, ujú, la experiencia alemana, donde son las propias ujú. comunidades las que se han puesto de acuerdo para poder colocar sus paneles solares y están produciendo su propia energía y de hecho creo que venden el excedente de energía solar a la red pública, ¿no? Entonces, esto no sé si es que la experiencia en Alemania es distinta al resto del mundo, considerando tu comentario, o cómo entra Alemania en este contexto que me está diciendo que categóricamente está en manos de las empresas como para hacer negocio, ¿no? Cuando hay estas Ok. comunidades en Alemania. Cuando hacemos un análisis global, el grueso de la energía solar, la gran expansión, la energía solar ha tenido varios momentos. Analizando este contexto, existen pequeños, para empezar, la energía solar surge a nivel mundial como un programa para el medio rural. Así fue como surgió el programa fotovoltaico. Por eso es que se le denominó energías alternativas. Era lo alterno, era lo paralelo, era la opción. Nunca se hablaba de una agenda mundial para masificar y no es lo que estamos viendo ahora. La energía solar surge como un pequeño programa a través de agencias internacionales, entre ellas el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para llevar energía solar a aquellos medios rurales, aquellas áreas de producción agrícola donde las inversiones de tendidos eléctricos tradicionales no se No son posibles. justificaban. Sí, porque Claro, eran, además de que había modificación del pasaje. Entonces, así surge la energía fotovoltaica. Ahora, ya. dentro de toda esta evolución, ha habido inversión en ciencia y tecnología y, o sea, el sector de energía fotovoltaica se da cuenta de que es la energía más eficiente, es la energía de más fácil expansión y comienzan a invertir más en esto y el gran auge de la energía fotovoltaica
se da después del Acuerdo de París, lo que Mm, llamamos los fondos del carbono. claro, Estos proyectos surgen en la agenda de carbono nacional, es decir, disminuir la huella ecológica. Entonces, los gobiernos de los países denominados desarrollados, que tienen una huella de carbono más elevada, destinan fondos a través de los ministerios de energía y se hace un convenio y se crean empresas para la instalación. Ahora, entonces, existen pequeñas iniciativas, como tú lo denominabas, en Alemania, en medios rurales, en Venezuela, existen pequeños proyectos en Australia también, pero no es el grueso de cómo funciona la industria. ¿Dónde está el grueso de la industria de la energía solar fotovoltaica en este momento? En las empresas que instalan en los techos de las casas y en los grandes parques o fincas solares. Ahí es donde está el grueso de la energía fotovoltaica, es decir, producción a gran escala y producción en pequeñas unidades familiares. Esas inversiones se hacen con fondos públicos que los ya. estados y gobiernos asignan a las empresas, y por eso es que tú y yo que vivimos, por ejemplo, tú en España y yo en Estados Unidos, siendo propietarios de casa, podemos instalar paneles solares en nuestros techos con cero. No pagamos completamente nada por eso. Ya. Claro, En- aquí te cuento, por ejemplo, de una empresa de Barcelona, España, se llama Holaluz, valga la publicidad para la luz, que Ajá. está de lleno metiéndose con proyectos de paneles solares y casi que lo está solicitando, le está haciendo plegarias a las personas para que cedan sus techos y ellos se encargan de toda la instalación solar. Y es una empresa de estas grandes, como tú dices, que se encarga de la generación, no sé si generación, pero sí distribución de energía eléctrica. Entonces ellos están aportando fuertemente. En este contexto, que tú lo dices en tu libro, y para que le demos un poquito de estadísticas a las personas, a nivel mundial, ¿cuáles son los países que están apostando fuertemente a esta energía fotovoltaica o solar dentro de la generación completa de energía? Es decir, ¿qué país ahorita, por ejemplo, tiene el mayor porcentaje de generación solar o desde las renovables? Porque así lo reparte la torta, que siempre estamos acostumbrados los ecologistas a ver cuánto es de los combustibles, cuánto es de carbón, cuánto es de las renovables y cuánto sería, cómo está ese ranking a nivel mundial de los países ambientalmente responsables. Bueno, paradójicamente el país que más energía solar está produciendo en este momento es China. China. Eh, China es el líder mundial en energía solar, eh, seguido de India, seguido de Australia, la República de Corea, y en una posición quinta están los Estados Unidos. Ese es Estados el ranking Unidos. de los cinco, sí. Ahora, eso es en cuanto a energía solar fotovoltaica, sí. Estados Unidos tiene el quinto lugar. Creo que todo el mundo se queda en shock cuando escucha eso porque esperaría otros resultados, pero la cifra de el IRENA, que es el Instituto Internacional de Energías Renovables, que agrupa a las corporaciones nacionales de empresas de energía solar, así lo afirma. Son cifras oficiales del IRENA. Es decir, los paneles solares, inclusive que se instalan en la mayoría de los países de las Américas, provienen de China. Imagínate. Es algo que nos Y en el queda. caso de Estados Unidos, bueno, de China es todo una novedad saberlo también, pero de Estados Unidos, donde ha sido un país que desde que se creó el protocolo de Kioto, y luego se fue sustituido por el Acuerdo de París, aunque esta situación presidencial de Estados Unidos con el presidente saliente, Trump, fue muy complicada porque fue negacionista del cambio climático, se salió de los protocolos, como que no se ajustó muy bien a las políticas estas que querían insistir, que había que hacer un cambio de timón. ¿A qué consideras tú que este gran país, esta potencia mundial, no esté muy bien o mejor ubicado dentro del ranking? Falta de voluntad política, falta de inversión, falta de conocimiento. Falta de educación, indiscutiblemente. Ahora la gente siente la energía solar más atractiva
o he tenido la oportunidad de interactuar con personas que afilian sus casas al programa solar. La gente lo está haciendo solo quizás en un 90%. Es un estudio interesante. Creo que podemos hacerlo en conjunto en España y en Estados Unidos, pero en este caso, con la gente que he consultado, lo están haciendo porque reduce el bill casi a cero. Es por una condición netamente económica. Entonces, el secreto aquí de lo que ha habido, que pudiéramos considerar como una falla en el posicionamiento, en el avance, es la educación. La mayoría de las empresas que tuve la oportunidad de estudiar antes de escribir mi libro no cuentan con programas de educación en energía solar. Hay muy pocos programas en Estados Unidos para el fortalecimiento de la educación ambiental solar. Hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, en California, que es el estado con mayor producción solar en los Estados Unidos es California. Y hay otras experiencias de programas pilotos en New Jersey, por ejemplo. Pero como una política nacional de educación para la energía solar no existe. Creo que ha sido el limitante. ¿Por qué China en este momento se ubica como el número uno para la producción de energía solar? Porque lo vieron como un negocio y porque por otro lado China no quiere usar petróleo ni energías tradicionales para la producción de electricidad, porque es un país superpoblado. Es una Claro, condición estratégica. Por otro lado, está el hecho de que China no es una nación democrática y la energía solar no se ha proliferado o ha tenido un avance en China porque se dé la opción a la gente. Es una política del gobierno chino. La claro, producción de energía solar para reducir el consumo de combustibles fósiles como un programa estratégico del país. Entonces, creo que la fragilidad dentro de las democracias de Occidente es que somos muy permisivos, nos quedamos mucho en el debate. No con eso estoy diciendo que otros sistemas políticos sean los mejores, pero en el caso de Estados Unidos, la nación ha estado sumergida en debates de otro tipo y el cambio climático no ocupa, o por ejemplo, este presidente lo está posicionando y está tratando de relanzar. Creo que es un buen momento para la energía solar claro. en Estados Unidos, pero no ha habido una política nacional de educación ambiental hacia el tema solar. Ahora, no solamente Estados Unidos, mientras que vemos estas grandes naciones, Chile, Colombia, en el caso de América Latina, son las que lideran la inversión en energía solar. Colombia está desarrollando cerca de 5 grandes, lo que llaman solar power, los parques solares para producción masiva de Mm. energía solar. Y Chile tiene una inversión bastante significativa en esta área, que fue, bueno, una excelente gestión del anterior presidente. Un presidente que indiscutiblemente fue un presidente que apostó a la energía solar, así como lo está haciendo en este momento el actual mandatario colombiano. Es un ejemplo. En América Latina, si dicen hay que mostrar algo del avance de energía solar, Colombia y Chile son el mejor ejemplo. Excelente. Otra aclaratoria, Henderson. China lidera este ranking, pero además lidera la manufactura de esta tecnología. Es decir, ellos se encargan están a nivel mundial, son los que facilitan, manufacturan la tecnología para instalar la energía solar. Sin duda, China es el mayor productor de paneles solares a nivel mundial. La mayoría de los paneles que se instalan están allí. Bien, hay otras empresas en Alemania, por ejemplo. Ya. Los australianos se están metiendo en el mercado. Ahora, lo que más preocupa en el tema de la producción de energía limpia es el tema de la ética en todo el proceso. Es decir, estamos hablando de generación de energía limpia, pero aguas abajo no nos estamos deteniendo a pensar sobre los minerales y los componentes que se requieren para la generación de paneles solares. Y más allá de la instalación, los paneles solares tienen una vida útil no mayor a 25 años. Creo que también se tienen que crear planes para que dentro de 25 años, ¿qué vamos a hacer con todos estos millones de paneles solares que van a dejar de funcionar? Es decir, Obsoleto, pues.
En El tema esto, de pues, los paneles propiamente y las baterías, ¿no? las materias. Tenemos problemas con la conexión de nuestro amigo. Sin duda, las Mm, baterías tienen un rol fundamental en esto. Es decir, el litio va a ser el petróleo del futuro. Esto que es importante que lo tengamos claro, el litio va a ser el petróleo del futuro. Es decir, todas las corporaciones de la industria automotriz están apostando en este momento por energía solar, es decir, energía eléctrica, carros eléctricos. Básicamente es carros eléctricos. Para eso tiene que haber litio. Necesitamos claro, baterías y cada vez las baterías vamos a querer, así como los teléfonos que tengan mayor función, las baterías vamos a querer que duren más. El litio más es capacidad. el nuevo petróleo del futuro. Y te cuento algo. ¿Quieres saber cuál es la nación con mayor reserva de litio a nivel mundial? No se Venezuela, te ocurre. Ucrania. Ucrania, imagínate. Bueno, en el medio del conflicto, lamentable. Tú hablas en tu libro de el rol que está jugando Elon Musk y su empresa Tesla en toda esta nueva configuración. Sin duda, Elon Musk ha jugado un papel fundamental porque Elon Musk ha sido la persona que ha inspirado todo el tema de la innovación tecnológica. En la historia contemporánea de la humanidad, Tesla ha sido pionero. Yo pienso que a lo interno de la industria, ellos deben estar reflexionando porque, bueno, ahora las innovaciones de Tesla las vemos en Toyota, las vemos en todas las grandes corporaciones automotrices, todo el mundo está sacando Súper. carros eléctricos, pero los primeros carros eléctricos son de Tesla, es decir, vamos a ver con qué nos sale Tesla ahora, debe haber una innovación. Además de eso, Tesla desarrolló el famoso Solar Roof, el programa de techos solares. Hablamos de los paneles, pero Daniel, para quienes nos escuchan, yo pienso que es importante ver más allá y conocer, hay tejas que están hechas con paneles fotovoltaicos. Es decir, eh, Elon Musk y su corporación Tesla fue la empresa que saltó más allá de los paneles cuadrados, de las grandes láminas que se sostienen sobre el techo. En el nuevo modelo de bioconstrucción, Tesla hizo un aporte significativo, ya que incorporó las tejas solares a la industria de la construcción. Y por otro lado, con su programa de investigación espacial, y por otro lado, la masificación de los carros eléctricos. Yo pienso que a lo interno de la industria ellos están analizando mucho lo del litio, lo de las baterías. Tesla está asociado con las mayores corporaciones de energía solar en Estados Unidos y en el mundo. Los productores de batería son Tesla, los número uno. Ya. En las casas están los paneles, vienen de varios destinos, pero toda esa energía, ¿cómo funciona el sistema? Los paneles captan la energía, se condensa en una batería como una reserva. Y mientras esa batería está cargada, toda la casa está funcionando con energía solar y se habla y es hecho de que hay excedente. En estos días, la buena amiga periodista Heidi Ramírez me preguntaba, Henderson, hay una especie de información acerca de que no son suficientes. O sea, lastimosamente en países de cuatro estaciones, eso no va a ser nunca un problema para nuestros países, los países del Caribe y los países de América Latina en su mayoría, con excepción de Argentina y los que están más hacia el extremo polar, nunca van a tener, no deberíamos tener problema en los países latinos y del Caribe, en las regiones tropicales del mundo, jamás debería de irse problemas de electricidad, no debería de irse la luz, como decimos en Venezuela, Claro. porque nosotros somos las regiones por naturaleza ricos en energía solar fotovoltaica. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema radica hasta hace poco en las estaciones, los que llamamos los países de Four Seasons, las cuatro estaciones, es decir, los países que tienen cuatro estaciones muy marcadas, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, las naciones del norte y del sur global, de los extremos Claro. polares, ellos tienen menos radiación solar. Ahora, Ok. una investigación de la Universidad de Massachusetts de hace apenas una semana reveló que hay estudios ya comprobados y se van a presentar al mercado paneles solares
que producen energía de noche. Ah, bueno, eso está interesante. Sí, porque ¿Y cómo, y cómo? Ujú. es bien importante conocer algo. El sol nunca deja de estar presente. Realmente el sol proyecta energía a la luna y la energía lunar no deja de ser sino refracción de la energía del sol. Es una dinámica Claro. interesante. Entonces ahora esa energía también se va a aprovechar. Exacto, y como dice el viejo dicho, o sea, no hay que poner todos los huevos en una misma bandeja. Los países tienen que planificar basados siempre en energías renovables, que pueden tener energía solar, aprovechar el viento con con la eólica, la mareomotriz, los que estén con ríos y los mares pueden generar también un tipo de energía renovable. Es decir, habrá que apostar a todas las tecnologías que podamos tener de la mano para definitivamente migrar y dejar de ser contaminantes con esto de los combustibles fósiles. Fíjate, tú hablas en el libro, no sé si lo tienes a la mano, yo lo estoy leyendo, pero me imagino que como lo escribiste te lo sabes, de las Aquí lo 7 razones tenemos. para hacer solar. Página 29 de la versión española. Sí, por cierto, un saludo a Hailey Ramírez, que nos estaba observando o que estuvo en nuestro live viéndonos, colaboradora contigo en este libro. Y hay que aclarar que el libro está escrito, y es algo que también te agradecemos y aplaudimos, está escrito tanto en castellano como en inglés, ¿no? Sí. Se pueden conseguir en las dos versiones. Entonces, tú hablas de las 7 razones para hacer solar. Cuéntale a la gente bien específico y bien puntual, ya que nos queda poco tiempo y necesito hacerte algunas otras preguntas finales. Sí, luego del desarrollo de la investigación, el ser humano está programado a nivel de la neurociencia, en lo que llamamos postulados, reglas, normas. Nosotros codificamos el conocimiento a través de estos postulados, códigos de conducta, los llamamos de esa forma. Tratamos de reglamentar. Entonces, las 7 razones son la sistematización del estudio de por qué un hogar, una industria, una sociedad y nuestro mundo debe ser solar. Entonces, se explica en el libro en tan solo una página y pocas palabras, muy Me resumido. encanta porque es una infografía que está preciosa. Sí, está muy buena. La voy a mostrar Sí, acá en la cámara. Realmente el diseño ha sido muy bueno desde un diseñador venezolano, Tulio Valdelamar. Nosotros tenemos mucho talento en el país. La primera razón es que no contamina. Es una energía completamente limpia, proviene de una fuente natural, el sol, no genera emisiones. En un segundo término hablamos de que ayuda a frenar el cambio climático. Un hogar, cuando se asocia a energías, a la energía solar, disminuye las emisiones de carbonos. El hogar de ese hogar disminuye su huella de carbono en el planeta, pero no solamente eso. Un hogar es capaz de generar la energía fotovoltaica, la energía eléctrica a través de fuentes fotovoltaicas para esa unidad familiar y para su vecindario. Esas son cosas que a veces no explican. Y es real. exacto. Sí, porque por ejemplo, mientras la gente no está en la casa, los paneles solares están produciendo energía fotovoltaica. Y esa energía Exacto. que no se consume es incorporada al sistema tradicional. Entonces, genera lo que llaman los economistas utilidad. Es decir, Exacto. energía de utilidad se duplica. Es más económica. Hemos visto casas donde la facturación eléctrica es cero, de una energía completamente libre, reta al esquema tradicional de dominio, el esquema de dominación, de que la mayoría de la gente a nivel mundial vive para que el 60% de su salario y sus ingresos se vayan en consumo de energía, es decir, gas, electricidad, transportación. Eso es lo que nosotros pagamos, el concepto de energía, calefacción, aire acondicionado, todo eso es energía, y realmente estudios sociológicos comprueban que el 60% de lo que una familia obtiene se va en el consumo, en el pago de la energía. Entonces, la energía Ujú. solar viene un poco también a impactar en la dinámica social. Es inagotable, tenemos sol para millones de años, es una fuente inagotable, es la cuarta razón. Creo que Ujú. es sumamente sencillo comprender esto. Genera empleo y autonomía.
La energía solar fotovoltaica generó en los últimos 5 años, más que todo en el último año, luego de la pandemia, el 60% de los empleos relacionados a las industrias de las energías renovables o energías limpias fue en la energía solar fotovoltaica. Es decir, es la energía que lidera, es el sector de las energías renovables que está liderando en este momento la generación de empleo y de economía. Y creo que puede ser, como lo dijo el secretario de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, un aliado para disminuir el impacto que nos dejó la pandemia, el COVID-19. Es decir, todo este Ujú. tema de la falta de empleo y el impacto económico, la generación de empleos a través de la energía solar fotovoltaica puede ser un gran aliado. Es de fácil instalación. Cuando tienes a una empresa, a un técnico cercano, simplemente se hace la instalación en el techo o en instalaciones de poste. Eh, Se instalan los paneles, hay un cableado, va al sistema de conversión, de condensación y a la generación eléctrica. Es muy fácil. Es Claro. diferente, por ejemplo, a la energía nuclear. Tienes que construir Ujú. una gran planta nuclear. O es muy diferente a los parques eólicos porque tienes que construir grandes turbinas eólicas. La energía solar es de fácil instalación. Y por último es de alcance global. Ahora, en este tema de alcance global, tiene un alcance global. Pero ¿por qué el libro se llama El derecho humano a la energía solar? Le hemos dejado la responsabilidad, como lo dije a un principio, a las empresas. Las empresas se están encargando de hacer el negocio, de vender energía, paneles solares, de instalarlos. Y creo que realmente la energía tiene que ser de fácil acceso para todos. Lo estamos viendo inclusive acá, por ejemplo, en Pensilvania, el estado donde yo vivo, no hay desarrollo de energía solar en las zonas que son consideradas pobres. No hay, Ujú. yo no he visto paneles solares, creo que solamente lo he visto en los semáforos. Entonces, está ocurriendo en lo que llamamos los buenos vecindarios. Ah, Porque ya. ¿cuáles son los requisitos para tener energía solar fotovoltaica? En los países desarrollados está el famoso sistema de control crediticio. Una persona para poder tener acceso o cualificar, dentro de los requisitos está tener un récord de crédito mayor a 660. Esto no es tan común eh, en vecindarios donde se condensa la pobreza. Entonces, ese tema del Claro. acceso a la energía para todos queda entre comillas. Realmente Ya, ya. lo que se está proponiendo, el libro realmente es una propuesta a la sociedad de que la energía solar sea un derecho humano. Cuando la Un energía derecho. sea un derecho humano, el solo hecho de ser ciudadano de un país te facilita el acceso a la energía solar. Vamos a ver cómo reaccionan los gobiernos, las empresas con esta propuesta que salió y que nadie se esperaba, porque realmente ha habido un gran avance, pero vamos a ver si hay la voluntad de que esto sea un derecho fundamental, así como lo es el agua, así como lo es la tierra, así como lo es el aire. Es un tema bastante interesante. Veamos qué sucede. Claro que sí. Bueno, Henderson, ya queda poco tiempo para culminar esta entrevista. Como ecologista importante, fundador de la asociación AEPA, que como tú dices ha sido referencia de todo este activismo ambiental en Venezuela, no quiero dejar de pasar la oportunidad de algo que a mí me afecta directamente, porque tú sabes que yo soy periodista ambiental. En el 2010 creamos esta campaña SOS Amazonas para la Vida a través de la mano de la Red de Periodismo ante el Cambio Climático y usamos todos los medios posibles para alertar lo que estaba pasando en el Amazonas. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que en nuestro país propiamente, ya en el 2011-2012, se crea el arco minero. Y bueno, para nosotros una aberración total, ecocidio, todo lo que ha sido la afectación de nuestros pueblos originarios, los Yanomami, que lamentamos que muy recientemente hayan acabado con la vida de algunos miembros de nuestra etnia, nuestro, ¿cómo es? Aborígenes, nuestros ancestros, las personas que realmente de donde venimos, ¿no? Y es lamentable lo que está pasando en el Amazonas. Yo quería que expresaras un poquito en este espacio tu opinión como ecologista de lo que está pasando allí. Bueno, realmente es un ejemplo de lo que no se debe hacer. A estas alturas, por ejemplo, tú estás en España, son creo que más de las 9 de la noche, 9:30, ¿no? Llevamos como 30 minutos hablando.
yo estoy en la costa este de Estados Unidos y gracias a la tecnología podemos estar como en una conversación frente a frente, ¿no? Es una conversación frente a frente gracias a plataformas digitales. Hemos llegado a ese avance, pero realmente sociológicamente la sociedad, la dinámica de los grupos humanos se quedó en cierto momento en la época neandertal. O sea, estamos en la misma situación, la lucha del hombre por el hombre, la lucha por la supervivencia. Y yo le explico en mi libro realmente la crisis ambiental y lo que vemos que está ocurriendo en Ucrania, ahora con el arco minero en Venezuela, ese esquema de desarrollo es la percepción que tenemos de la vida. Es decir, la competencia, la explotación de los recursos naturales, del hombre contra el hombre y el entorno del cual depende. Y realmente eso, te lo confieso, quizás no sea música para muchas personas, eso lo vemos en las democracias más transparentes y en las dictaduras más reprimentes. Realmente es el mismo, la contaminación, el impacto ambiental, es una línea que sobrepasa el bien y el mal. Es algo impresionante porque, por ejemplo, países como Canadá, que son un sistema democrático eh, considerado respetable, de los más avanzados, de las democracias más evolucionadas en el hemisferio occidental y en el mundo, desarrollan grandes proyectos mineros alrededor del planeta. Y los métodos de extracción minera que ellos emplean no son los más ambientables, no, los más respetables a nivel ambiental y digamos de derechos humanos. Entonces, claro, lo de Venezuela ha sido algo sin parangón. El arco Claro. minero ha sido el gran saqueo de los recursos naturales en Venezuela. La huella de certificación que se genera con el arco minero, con aquella alerta que Valentina Quintero hizo con los Pemones hace años atrás, que fue realmente cuando la gente dijo que está pasando, el impacto del arco minero puede verse en imágenes desde la base espacial internacional. O sea, el impacto, Exacto. los cráteres y lo que se está generando allí es terrible. Y no es una minería en cualquier área, es una minería en uno de los territorios más ancestrales y primitivos del planeta. Entonces, Exacto. pudiéramos estar perdiendo especies que ni siquiera han sido clasificados dentro del sistema de selección natural, del sistema de la natura, el sistema de clasificación de especies. Estamos perdiendo especies que ni siquiera pueden estar reportadas dentro de la diversidad biológica y es una condena. Yo lo condeno en el primer capítulo del libro cuando digo, hablan de que las naciones ricas están destruyendo el planeta, pero realmente yo he visto más codicia en países que son considerados pobres. Los grandes documentales de DW en español, de extracción de minería, de persecución de líderes ambientales, no es en los países que son considerados desarrollados, son en los países que son considerados pobres. Entonces, realmente la pobreza y la crisis ambiental están muy relacionados y es una situación que hace muy frágiles los derechos humanos, la persecución a la gente que se antepone a este sistema político. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, su ingreso a la Unión Europea, en los anuncios que vimos en las últimas horas, creo que es un triunfo de la diplomacia, pero no es garantía de nada. Realmente Ujú. la garantía está en que haya un sistema internacional que proteja la naturaleza y los derechos humanos de quienes compartimos con esa naturaleza, que en fin y al cabo los seres humanos también somos parte de la biodiversidad. Claro que sí. Ah, por cierto, ¿conoce la iniciativa de Stop Ecocidio, una ONG inglesa que tiene también en varias partes, aquí en España están bastante movidos, que así como tú, están solicitando ante la Corte Interamericana hacer el ecocidio un crimen de lesa humanidad y meterlo en todo lo que es la parte jurídica a nivel internacional y bueno, es lo que estamos viviendo. Nosotros nos hemos relacionado de alguna manera con estas personas porque alertamos y advertimos que lo que está pasando en nuestro país es un ecocidio y aquí se habla del Mar Menor, por ejemplo, en España y muchas otras cosas. Te quería comentar que parece mentira, ¿no? Todo lo que nos has comentado de la importancia de las energías renovables y la energía solar
Y hay un caso actualmente muy vigente en Guadalajara, muy cerca de Madrid, donde es la propia comunidad la que se está negando a instalar un parque solar, porque ellos sienten, pero escucha el argumento, que si se instala el parque solar, se van a dejar o sea, inhabilitadas algunas tierras que para ellos es importante para la siembra y el cultivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto sucede ahorita, es muy común a nivel mundial. Es muy común. Además de eso, me he dedicado, vamos a crear recientemente, en las próximas semanas vamos a crear un boletín que se va a llamar así, Human Rights Solar Energy, Derecho Humano a la Energía Solar. Vamos a tratar de que salga en español, en inglés y en portugués, con Ah, ayuda. Yo debo agradecer mucho personas como Heidi Ramírez, el profesor José Araujo, que está en Colombia, venezolano. Este ha sido prácticamente un proyecto de venezolano libro. La única persona de otra nacionalidad que participó en el proyecto fue la prestigiosa investigadora Yara Sheffield Novelli de la Universidad Federal de Sao Paulo, que ella escribió el prólogo del libro. El claro. resto ha sido una iniciativa de venezolanos, gente que hizo la corrección, el estilo, la traducción, es producto Made in Venezuela. Entonces, tú hablas de los parques solares y hace poco yo hice un estudio, conseguí una información de lo que está ocurriendo en España. Lo que está ocurriendo en España es interesante. El Estado destinó recursos, hizo una promesa a muchos finqueros, a productores agrícolas para que destinaran sus tierras a la producción de energía solar y luego ellos los hicieron, desarrollaron los parques solares con recursos privados, la gente en España, y luego el Estado los abandonó. La subvención nunca llegó. Entonces, eso que me estás diciendo tú, yo te pido ver un documental incluso de DW en español, está allí. Bueno, el corte, el nombre que le dan es un poco político, dicen los socialistas y la energía solar, ¿no? Es por lo que Ya, está ocurriendo en España. Entonces, ellos, la promesa solar llegó, pero se quedó en el camino. Es decir, claro. la subvención nunca llegó. Y eso va, ese antecedente negativo va a impactar en el avance de la energía solar en España y quizás en la región europea. Porque el problema es que la energía solar está dependiendo de fondos públicos. Y los programas, si la energía solar es manejada no como un derecho humano, como se plantea acá en el libro, sino Ujú. como un programa, los programas tienen un laxo. Es decir, Exacto. la Agenda de Desarrollo Sostenible Mundial, los ODS, es la Agenda 2015-2030. Ya en el 2030 las Naciones Unidas va a sacar una nueva agenda. Los objetivos globales quizás sigan siendo los mismos y habremos logrado metas o habrán otras innovaciones. Y estos objetivos que estamos desarrollando ahora son diferentes a los declaración del milenio, recuerdas, entre el 2000 y el 2015. Entonces, Ujú. si la energía solar fotovoltaica es manejada como una agenda y no como una legislación, corre el riesgo de quedarse en el camino. Es decir, por Claro. eso la propuesta es política y científica. No podemos dejar que la energía solar sea manejada únicamente por empresas. Y otra opción, no puede ser manejada en un 80% con fondos del Estado. Tiene que haber de la participación de todos. Por ejemplo, ¿qué es lo que se propone? Que hayan grandes parques de energía solar para la producción de alimentos, para la descontaminación del agua, para la producción de la industria farmacéutica, para la manufactura de textiles. Es decir, allí es cuando estamos hablando de lo que llaman los científicos la revolución solar. Pero hasta ahora es Claro. una propuesta simpática y es una propuesta simpática que depende de cómo se ha estado desarrollando, de fondos públicos y de lo que prioricen las empresas. Por ejemplo, si tú no eres dueño en España del sitio donde vives, tú dependes de que el dueño de la casa donde vives rentado o yo en Estados Unidos, si no tenemos propiedad, él decida tener acceso a la energía solar. Es una Exacto. limitante, porque quiere decir Sí. que vamos a seguir pagando grandes facturas por el costo de la electricidad y por otro lado no tenemos acceso a la energía solar. Entonces, en este momento, la energía solar es una energía privada. Hemos privatizado el sol. Por eso es que tu libro plantea que tiene que ser un derecho humano.
Por eso es que planteamos que debe ser un derecho humano, porque damos garantía de que la energía solar va a perdurar y va a ser una política y una legislación. Y va a crear, así como ocurrió en el Ecuador. El Ecuador fue la primera nación del mundo que reconoció los derechos de la madre tierra. Ahora, Claro, la madre tierra tiene derecho en muchas constituciones, pero lejos de ser una garantía de cumplimiento, el reconocimiento de los derechos de la madre tierra creó una bandera de lucha para los movimientos ambientales, es decir, los derechos de la madre tierra. La gente piensa que se le debe a Evo Morales y a Bolivia, no. Eso surge de la lucha de los ambientalistas ecuatorianos. Por eso es que hay que leer y hay que investigar. Fue Ecuador la primera nación del mundo que reconoció los derechos de la madre naturaleza. Entonces, si la energía solar es considerada como un derecho fundamental, entra dentro de las políticas nacionales y no va a haber excusa, pues entonces todos tendremos acceso a la energía y dependeremos menos del petróleo. Pero es un juego de poderes y vamos a ver cómo afecta a las grandes corporaciones que vemos en el libro de carbono, porque yo no creo que el 150 años de dependencia del petróleo va a cambiar. Esto es una transición que va a llevar, por ejemplo, por lo menos, tenemos 50 años más de petróleo. Entonces, imagínate. sí, de aquí no hay que caernos a coba. Porque también hay otra cosa, Daniel. Como decimos los venezolanos, no podemos caernos a coba, mentiras. El petróleo en este momento se utiliza para la generación de electricidad, pero no hay un sustituto para el petróleo. Es decir, Ya, el pintalabio que tu esposa utiliza, el tinte de cabello que usan nuestras abuelitas para pintarse el cabello, las sillas en las que nos estamos sentando son petróleo. Entonces, exactamente. con paneles solares no vamos a hacer todas No lo esas. hay. Entonces, Sí, realmente la industria petroquímica, el patrón civilizatorio, durante los últimos 100 años se fundamentó en que la energía y el recurso estratégico ha sido el petróleo. Ahora, si disminuimos la presión sobre el petróleo, masificando la producción de carros eléctricos y masificando la producción de energía eléctrica con energía fotovoltaica, con una fuente que tenemos disponible para todo, porque el sol sale todas las mañanas y se oculta en un sitio, pero como lo dice Yara en el prólogo del libro, inicia en la otra parte del planeta, es decir, es una fuente que no descansa. Si esa energía la ponemos al servicio del actual patrón civilizatorio, vamos a disminuir la presión sobre el petróleo y el petróleo seguirá siendo un recurso estratégico, pero va a disminuir un poco la presión. O sea, creo que claro. en el libro también hablamos de geopolítica. Estamos escribiendo un próximo libro. En la próxima semana va a salir un libro que habla sobre energía solar y geopolítica. Y explicamos un poco esto para sensibilizar a la gente, a los lectores, de la realidad de la guerra. Sí, la gente no, que hay un conflicto de identidad. No, 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 no. Ucrania tiene recursos estratégicos y Rusia quiere apoderarse de esos recursos. Es todo. Bueno, Ahora, ese tema para otro capítulo, Henderson, para porque otro lado. mira, tú dijiste media hora, tenemos 60 minutos exactos Ah, no, se hablando. Si acabó. no me despido, el Instagram nos tumba la señal. Me debo despedir y decir esto. Cita tuya. La energía solar llegó a todos y los guerreros de la luz serán recordados como la generación que nos dejó una huella imborrable, la de la tecnología verde, la del amor por el planeta, dejando atrás aquello que una vez la humanidad llamó huella de carbono. Así despide este gran emprendedor venezolano, Henderson Colina, su libro, El derecho humano a la energía solar. Te agradecemos mucho nos hayas dado esta entrevista, te hayas tomado el tiempo necesario para hablar de esto. Entiendo que es tu primera entrevista ya en el lanzamiento de tu libro y sé que este ejemplar y este producto de tu intelecto y conocimiento va a tener todo éxito. Te felicito y de verdad que además me siento orgulloso de ser venezolano, compartir contigo la nacionalidad y de ahora en adelante decir que te tengo como amigo. Henderson, Muchísimas gracias gracias. Leí tu blog. Tengo ya ganas de que llegue el verano para salir en bicicleta. Me gusta claro eso que de que sí. Ah, bueno, relacionas una amante de forma la de bicicleta. disminuir la contaminación, usar la bicicleta, a la bicicleta. Eso está muy bueno. En, Gracias, Daniel. Me en- parece muy en bien eso lo que estás estamos. haciendo. Sigue adelante. Gracias. Bueno, amigos, hasta aquí el directo. Será hasta una nueva oportunidad. Así nos despedimos.